Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Dentro de nuestro habitual ciclo cultural Aula Minerva, sabéis que Minerva, aparte de diosa de la guerra, pues era también diosa de las artes y las ciencias en la mitología romana. Pues hoy tenemos un acto especialmente interesante desde el punto de vista cultural, también con su cierta trascendencia política. Y es que ellos dos, tenéis el anuncio ahí con los nombres, María Luisa y Jordi y tal, pues son cinéfilos de pro y son productores, sí, son cineastas. Entonces, elaboraron hace tiempo un largometraje, un documental, largometraje, no un corto, sobre la figura pues, de un personaje poco conocido, Juan Mariné, bueno, poco conocido, no sé. Es un largo de JMQ en busca de un sueño, que es Josep María Queraltó. De lo que hablaremos. Que hemos hecho dos. Perdón, estaba confundido sobre eso. Bien, es que en la convocatoria había un error, hablaba de que era el largometraje. Sí, porque decía lo del premio. Claro. Por eso te claro. Bien. Lo explicamos en un momento luego. Sí, lo explican ellos mejor que yo. Yo, desde luego, soy aficionado al cine, pero desde el lado de la butaca del espectador. Entonces, bueno, yo creo que eso demuestra que en Societat Civil Catalana no tenemos solo personas que son sujetos pasivos de la cultura, sino que también hay sujetos activos. Y algunos, pues, muy meritorios como ellos dos. Entonces, os dejo en sus manos y su proyector, y espero que todos disfrutemos, y no solo disfrutemos, sino que aprendamos también. Gracias. Carles, muchas gracias por venir aquí. Yo quería hacer una presentación de Jordi, que hablará sobre las bases de la cinematografía y la evolución técnica del cine. Entonces, explicaros de dónde venimos nosotros. Nosotros desde el año 96 somos corresponsales de la revista Cine Informe y Teleinforme, entonces teníamos relación con el tema del cine. Conocemos primero a Juan Mariné, antes que a Josep María Queraltó, en el año 96, porque la revista hacía una feria, que era una feria centrada en el sector de la exhibición. Entonces venía Juan Mariné como ponente para hablar de la restauración, de la película y todo esto. Luego más tarde, en el 2004, es cuando conocimos a Josep María Queraltó. También en una feria centrada en la exhibición. Entonces él estaba con un stand de Keloni, que es la empresa que él había fundado, que es una de las empresas punteras en el sector de la exhibición. Son los que han instalado el 80% de las multisalas de cine en toda España. Entonces, en esa feria que se hizo en Tarrasa, una feria que además intervinimos mucho, sobre todo tú, Jordi, también estás presente, con el Parque Audiovisual de Tarrasa, que acordamos hacer la exposición en el Museo de la Ciencia. Pues en el stand, que estaba Josep María Queraltó, como no había muchas novedades de la empresa ese año, tenía parte del stand ocupado por piezas de su colección, que tiene una colección de más de 20.000 piezas, de proyectores, películas, libros, de todo. Y entonces lo conocimos, estuvimos hablando con él. Yo para la revista tenía que hacer un reportaje, resumen de toda la feria, y ya nos quedamos muy bien mutuamente. Entonces él quería dar a conocer su colección, la filmamos, nos dedicamos 2 meses para filmar toda la colección, con lo cual nos iba explicando cada pieza, lo que era, lo que representaba, la fecha, todo. Y a partir de aquí hicimos exposiciones por toda España. Con todo esto hemos cogido un bagaje bastante importante, que es lo que vamos a explicar ahora, hoy, aquí en esta conferencia. Entonces no quiero enrollarme más porque sé que no hay mucho tiempo. Entonces paso la palabra a Jordi. Bueno, esto es la Fundación Aula de Cine y Colección Josep María Queraltó, que se nació en el año 2010. La colección Queraltó es la colección privada más importante de Europa, con más de 20.000 piezas, y nuestra intención es conseguir, ya estamos hablando con varias ciudades, también con Barcelona, pero no sé lo que pasará, de hacer el único museo que no hay en todo, porque no existe, único museo de cine y audiovisual que hay en Europa. Y claro, la colección de Queraltó lo permite hacer, porque nosotros hemos hecho más de 50 exposiciones. Hemos hecho exposición en Bruselas, en Jerusalén, o sea, en la Seminci, en San Sebastián, en Madrid, o sea, en todos sitios. En Cataluña hemos hecho en las 4 provincias, en Lleida, en Gerona, y en Tarragona y en Barcelona, lógicamente. En Barcelona hemos hecho en la Capilla de Santa Ágata, también estuvimos allá.
Entonces nosotros hicimos un documental que es lo que veremos una parte solo, que es la parte de lo que describe la evolución técnica hasta llegar al cinematógrafo y al 3D, que es la parte 2, que es una parte que pasará porque si no sería muy largo, y luego antes haremos una introducción de las bases de por qué ha surgido el cine. El cine ha surgido porque hay un trípode en el que sustenta. Bueno, luego lo explicaré, uno es la imagen, el otro es el espectáculo y el otro es el movimiento. Y a partir de ahí os lo explicaré. Entonces, luego veremos este tema y luego podéis hacer preguntas que queráis y os podemos contestar lo que podamos, evidentemente. Y bueno, yo soy el presidente de la fundación, María Luisa es la directora. Ella ha ganado ahora el premio Forqué, porque como productora y como directora, y también la medalla C, que es la medalla de los Círculos de Escritores Cinematográficos de España. Ese es el documental que hablaba Candel, de Juan Mariné, Un siglo de cine. Exacto, que esto lo preparamos a partir de la pandemia, porque era cuando él cumplía los 100 años. Por culpa de la pandemia se paralizaba todo, no se hacía nada, entonces dijimos, pues hay que hacer algo. Dijo, tengo tiempo de sobras para ver todas las películas que ha hecho, o casi todas. Y es lo que hicimos. Existen, muchas están destruidas. Algunas se han quemado, otras se han estropeado por los años. Vi unas 70 películas, ha hecho 140, la mitad. Bueno, además él inventó la máquina de lavado, que la pagó de su bolsillo, para restaurar las películas, que ha restaurado más de 40 películas, entre ellas La Aldea Maldita. Bueno, él es director de fotografía, ahora ya no trabaja, y ha hecho las películas más icónicas del cine español, de la comedia española, como es La Gran Familia, La ciudad no es para mí, Sor Citroën, Los chicos del Preu, clásicos, películas muy conocidas de la época. Y ahora acaban de dar el Goya de Honor a toda la carrera. Que ahora, lo que ya os he dicho a ellos, que hombre, habéis estado un poquito, pero un poco más, a los 130 no le podemos dar el Goya de Honor, y se lo han dado a los 130. La pena es que no ha podido ir a recogerlo, no pudo, pero bueno, nosotros luego a los 2 días fuimos a buscar el Goya. Fuimos personalmente a la academia a buscar el Goya para dejarse en su casa. Está bien físicamente porque es una persona que come bien, con ganas. Le pusieron un marcapasos a los 100 años, con lo cual ahora tiene una energía, pero la cabeza es lo que le empieza a fallar ahora. Entonces y es por eso por lo que no... Bueno, pues como dicen, pues vamos a empezar. anem per feina. Voy a empezar. Vamos a empezar ya a pasar los... No, es que son los dos. Está José María Queraltó, que es el coleccionista, esto es Juan María. Juan Marino, sí. María porque Queraltó es más empresa. No, en calidad de toda la trayectoria. Por eso Toda la trayectoria como director de fotografía y como restaurador. Los 70 años, cuando se empezó con la fotografía, continuó intentando cosas que es lo que el maestro es icónica. Aldea Maldita, San Miguel en Llamas. Es productor. Esto ha sido gracias a Enrique Cerezo, que nos ha pasado las películas, que tiene casi la mayoría de las películas del cine español, porque Enrique Cerezo resulta que empezó a trabajar con Juan Mariné como meritorio en Un millón a la basura. Entonces siempre se lo quiere mucho, tiene mucho aprecio y por eso Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de un tema importante. Cuando vamos del cine, cuando vamos del cine, Eso está bien. cuando vamos del cine, tenemos que saber qué es el cine, cómo surge el cine, qué base tiene el cine. Para nosotros, desde la Fundación, la base es una base como un trípode, Tiene 3 puntos importantes. Vamos a hablar del primer punto, del segundo y el tercero. Sería el primer punto, el espectáculo; el segundo punto, la imagen; y el tercer punto, el movimiento. Ese trípode, esas 3 patas, hacen posible desembocar en el cinematógrafo, que es la primera máquina que hizo cine en el mundo.
Pues vamos a hablar primero del primer base, que es el espectáculo. De todas maneras, ahora que he visto que tenemos este vídeo, os voy a poner, el primer espectáculo fue de las sombras de la isla de Java, se llama Guayán. Pondré un trocito y luego pasaré a otro, ¿eh? De sombras aún se está representando en Indonesia. Esto aún se hace, esto es en Indonesia, aún se hace, es un espectáculo de sombras. Las sombras fue el primer espectáculo que vino desde China con la idea de las sombras chinescas. Esto se trasladó por China, bajó hasta Indonesia, concretamente a la isla de Java, y en Yogyakarta es donde hicieron ese espectáculo. ¿Veis cómo el espectáculo es enorme? Esto es la propia Java, lo grabamos nosotros en Java. Y es un espectáculo que consta de dos partes. Una parte que se ven las sombras hechas de piel de vaca con vivos colores, que es la que estamos viendo aquí, con mucha musical. En Yogyakarta. Esto es original, no es ninguna copia ni nada por el estilo. Esto es la pieza, y luego hay otra parte que la vamos a ver por aquí. En Indonesia, el artista de marionetas movida de la obra es la lucha un segundo, en varias culturas esta es la parte de la antiguas sombra. cada vez. ¿Veis? Son las mismas piezas, pero del otro lado. O sea, había dos espacios de visión. La visión por la parte de la sombra, la marioneta, y la visión por la parte de la sombra. Entonces, este tema de la sombra fue el concepto que subió por la India, Turquía y Grecia y llegó a Europa. Ya os explicaré, ahora veremos sombras europeas, pero ahora vamos a ver las sombras europeas. Esto es la sombra original de Guayán, se llaman Guayán. Aún existen, aún se están haciendo. ¿Ves? Ya lo voy a parar y ahora vamos a ir a las sombras europeas. Que el teatro que vamos a ver es el mismo que vio la propia reina María Antonieta. La María Antonieta, nosotros tenemos el teatro original de Versalles del Trianon. Y ahora veréis las sombras. Cogió el concepto de la sombra, no de la marioneta. Y ahora veremos, tarda mucho, ¿ves? Esta es la sombra, nosotros somos los únicos que tenemos las sombras estas, que son las sombras francesas, están hechas de plancha de zinc. Y entonces ahí les interesó más el movimiento que tienen las piezas que la belleza de las piezas. Habéis visto que las de Guayán son muy bonitas, pero estas tienen mucho más movimiento y son mucho más prácticas. Entonces ya tenemos, pero el espectáculo no quedó en las sombras, porque el hombre fue evolucionando y se hizo otro espectáculo. Y el otro espectáculo que vamos a ver ahora, si me lo deja, que es las linternas mágicas. Hubo unos señores que iban por los pueblos de las ciudades, explicaban historias y leyendas y hacían un espectáculo, porque eso es un espectáculo, pero ya no necesitaban las marionetas, sino que ya había una proyección. Ya vamos acercándonos a donde quiero ir, al cine. Entonces ellos hacían en cristales, que aquí se ve perfectamente, son cristales pintados a mano. Estos son cristales, no son plásticos ni nada, es cristal original. Esta se llamaba la linterna mágica rotativa de pavo real. Y entonces aquí pues explicaban cosas de la Biblia, cosas de los dioses, depende de lo que fuera, cosas de la ciencia, y estaban muy bien pintados, como podéis ver. Esta está en Israel en estos momentos, es una exposición que vamos a hacer fija como museo. Entonces, esto es ahí el tema para enfocar, para mirar a enfocar, como cualquier máquina de fotos, exactamente igual. O sea, y ahora veremos los quemadores. ¿Ves? Esto va con gas de carburo, altamente inflamable. Y mirad, ¿ves? Se abría y entonces se hacía el enfoque y ahora he hecho el tema para que se vea cómo se enfoca y se enfoca. Y ahora cómo se enfoca, fíjate que se quede. Y se ponía al revés, lógicamente. Y ahora ves al derecho. El gas de carburo estaba dentro, que en la parte que estaban encendiendo, la parte de atrás de la máquina.
No, ni motor ni nada, es gas de carburo. Es el que utilizaban en las minas de los carbones antes, que había un gas para ver si había oxígeno o no había oxígeno. O a veces con alcohol, cuando era carburo con alcohol, cuando era más pequeña. Alcohol, petróleo, pero el gas de carburo es el importante. Y explican historias, ¿ves? Todo esto es partes de la Biblia o de temas de ¿cómo se llama? De los dioses, depende de lo que fuera. Muy bien pintado. No, esto pensar que ellos pintaban en un cristal, que es una superficie fatal para pintar, y ellos sabían además que tenía que salir perfecto porque luego esto se proyectaba, se hacía grandes. Y si hacías un chorro, se quedaba un chorro y no interesaba a nadie. Por lo tanto, eran muy buenos pintores. Y había una industria. Y había una industria de cristales para esto. Europeo, sí, sí. No, esto es europeo, lógico. Porque ya hemos ido a las sombras francesas y ya estamos hablando de Europa. Ya no vamos de Asia. Y entonces, claro, esto, pues se iban por los pueblos en linternas más pequeñitas y iban enseñando esto. Pero entonces hubo unas personas que pensaron, ostras, dije, ¿y esto por qué no lo hacemos fijo? Porque antes eran los linternistas que era la TDT de la época. Antes tenemos TDT, en aquella época no había TDT, había los linternistas. Que iban por los pueblos y explicaban historias y leyendas. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se dieron cuenta que tenían que hacer un espectáculo fijo. Y entonces el espectáculo fijo, aún estamos en la primera pata, que es lo que hemos dicho antes. Ya es de 1, de 2 o de 3 objetivos. Aquí también es importante, siempre eran con gas de carburo. ¿Ves? Aquí se pone el cristal, al revés, se introduce dentro. Es que esto no necesita, aparte que lo explique yo, pero con la vista se ve lo que es. Todas son piezas de la colección que era actual. Estamos en el 1700, por ahí. 1900, perdón. 1800, 1900. ¿Ves? El gas de carburo, pues la misma energía, se calentaba. Se ponía, no se ponía así, lo hacemos para que se vea, pero se ponía por detrás, así no se ponía nunca. Esto es para un poco para el efecto óptico. Entonces, claro, esto se hacía dentro, ahora de la Cenicienta. El cuento de la Cenicienta, muchos cuentos de estos de Disney se hacían antes, mucho antes de Disney. Es que se han inspirado Sí, en estas historias. en estas historias. Entonces, pensaron una cosa. Esto se hacía en una sala, con unas sillas, con una pantalla, con unas palomitas. ¿A qué os recuerda eso? ¿Os recuerda algo? Pues exacto. O sea, esto ya lo hacía en ese espectáculo en el año 1900. O sea, que el concepto del cine, la satanografía, ya era del 1900. Bueno, aquí salen las madrastras, ahora vemos las madrastras. Sí, sí, y las hermanastras y la madrastra, están todos. Que es el cuento de Cenicienta. Como veis, están muy bien pintados, con una precisión increíble. Bueno, está claro, con Nadine está fantástico. Totalmente. Hay muchos cuentos que hemos encontrado en cristales que son de muchas películas. Y hay muchos que se podían aprovechar y de todo este material. Pero bueno, entonces ya tenemos la primera pata, que es el espectáculo. Vamos con la segunda pata. Claro, nosotros, ¿qué necesitamos para hacer cine? Necesitamos un fotograma, o sea, una foto. ¿Y cómo conseguimos la foto? ¿Cuál fue el primer antecedente de la foto? Pues la cámara oscura. Pues ahora vais a ver una cámara oscura, está aquí, el cabo mío no está aquí, una cámara oscura que estuvo exhibida en la Universidad de Barcelona. Eso no es una película, ni es film, es solamente el prisma de la cámara oscura. ¿Qué consistía? O sea, el prisma, no hay ninguna película. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a través del prisma se refleja en la hoja, que es la hoja que hay abajo, cerrado, primero era abierto y había un dibujante que iba haciendo el contorno. Luego hubo alguien que dijo, ostras, podemos arreglar este tema.
Y entonces puso un producto químico que se llama la emulsión fotográfica, que cuando pasa un tiempo, pues se impregna la emulsión en el propio papel, y entonces hacía la primera fotografía, tardaron unos 8 o 9 horas para hacerlo. Imaginaos. Y entonces, claro, y esto se creó por primera vez de una imagen desde la realidad. No era una interpretación de un dibujo en una pintura, era una imagen calcada de la realidad. Entonces esto ya fue el primer fotograma. La cámara oscura la utilizaban mucho los dibujantes. Y este invento, uno de los primeros que hizo el invento, pues fue un señor que es un vecino vuestro. Siempre sí, un tal Leonardo da Vinci. ¿Os suena de algo? En el siglo XVI ya estuvo con la idea de hacer la cámara oscura. O sea que ¿eso qué quiere decir? Que el tema del cine no viene de un solo invento, viene de muchos inventos que se han ido ayudando entre ellos hasta que se ha creado el cine. ¿Vale? Entonces ahora vamos a la tercera parte, porque ahora tenemos la segunda. ¿Qué tenemos para hacer? Tiene que haber, para que sea cine, ¿qué tiene que haber? Una cosa muy importante, ¿cuál es el movimiento? Y entonces vamos a ir al movimiento. Esto se llama zootropo. Zoo, animal, tropo, tropo, movimiento. Esto lo inventó un matemático inglés en el año 1840 y ahora veréis el funcionamiento. ¿Ves? A través de estas rejillas y a través de un dibujo que cambia de posición en cada dibujo, se hace el dibujo, se introduce en el bombo del zootropo y entonces se da movimiento. Y veis, estáis viendo una película. ¿Veis que estáis viendo una película? Mira, ves, aquí también el del paraguas, que lo lleva un poco mal, pobrecito, no sabe si lloverá o no lloverá, está como ahora más o menos. Según la velocidad no se ve la separación de las imágenes. Exacto. Pero esto no era perfecto, y ahora ya os diré por qué. Veis viendo el tema, incluso si tengo imagen, bueno, este no para, salta cada 2x3 el patito. Son varios ejemplos para que os deis cuenta de lo que era el movimiento. Con esta cosa tan sencilla se podía crear una ilusión, por eso es ilusión y movimiento. Pero aquí no acabó la cosa, porque entonces hubo alguien, me enreda, el color, ¿veis? Está llamando a alguien, no sé qué color es. Fue un juguete también. Dime que no puedo contestar, es el canal de más abajo. Esto es el parsinoscopio. Y entonces utilizó el mismo concepto del zootropo, pero a diferencia del zootropo, tú ves directamente en el zootropo la imagen en movimiento. Aquí no. Aquí ves el reflejo de la imagen en el cristal central. Con lo cual acabas con las distorsiones. Y además, el zootropo, la imagen es en blanco y negro. En el parsinoscopio es en color. Y ahora os haré una pregunta, cuando dentro de un momento os haré una pregunta. Bueno, veis viendo el dibujo y tal. Ahora pone la película. Y a ver, fíjate. ¿Y qué os recuerda esto? El circo naturalmente, No, pero ¿qué recuerda? ¿No os recuerda los dibujos animados? Pues este invento fue en 1879, que fue presentado por Émile Renaud en el Museo Grévin como pantomimas luminosas. O sea, que la animación se inventó antes que el cine. Que lo sepáis. ¿Ves? Aquí veremos otra, que está jugando... Sí, la animación es ver que se animan las imágenes. Animar las imágenes. Dibujos animados. Los dibujos animados vienen del parsinoscopio, es el padre de los dibujos animados. O sea, Disney tuvo que aprender esto, pues si no, no hace nada, vamos. ¿Veis? Fijaos. O sea, utilizaron el mismo concepto del zootropo, pero lo aplicaron en un reflejo para acabar con la distorsión de la imagen que tenía el zootropo. Este no lo tiene, y veis la imagen perfectamente clara. Piensa que esto es de 1800 y pico, ¿eh? O
O sea, no hace 4 días que está esto, ¿no? Entonces ya vais viendo un poco cómo va el tema. Entonces ya teniendo estas 3 bases, ¿qué es? El espectáculo, la imagen y el movimiento, sí, hubo una tercera fase de transición que hizo casi cine, pero no lo proyectó. Y ahora vamos a ver. Aquí está. Que es una pieza que se llama quinora. ¿Sí? La quinora era un aparato, ahora lo veremos. Vamos a ver con otro y ya está. Un segundo, ¿eh? Es que tengo esto aquí y me da. Ya está. La quinora. Esto es una quinora, ¿vale? Estos son, yo digo que es como un DVD actual. Dice, este señor se le ha ido a la cabeza. Mira, la forma es igual que el DVD, como veis. Entonces, en el DVD, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se ve en el DVD? Son datos. Las fotos son datos, son información. ¿Qué hacen? Esto sería como, esto es la energía, es energía. Tú tienes electricidad en casa, esto es energía manual. Y entonces, cuando haces, pues ves la película, pero no la ves proyectada. ¿Ves que es una película? Pero no está proyectada. Porque esto, el problema que era para la gente que tenía dinero. Los que no tenían dinero, se olvidaban de todo esto. Lo máximo que podían ver eran 3 personas, nada más. Pero una vez vista esa película, tropecientas veces, había que seguir creando, ¿no? ¿Qué? Para no repetir siempre la misma película. No, pero esto era una máquina, porque esto se hacía con una máquina especial que la tenemos en la colección, que se llama una máquina de fotos de quinora, pero de fotos. Entonces se hacía una foto, o sea, se veía la imagen y negro, imagen y negro, imagen y negro. Entonces, claro, como estas cintas son dobles, hay una parte negra y una imagen, con esto podían hacer el juego de poder ver la imagen. Pero no podías proyectar, porque se necesitaba una cosa más importante, que aquí no lo digo, que es la fotografía instantánea, que lo creó Louis Lumière, porque si, claro, la imagen del cine iba cuando empezó a 16 imágenes por segundo, ahora va a 24. Y claro, si no es instantánea la emulsión, es imposible que vaya a 16 imágenes por segundo. Y con esto y con los elementos se pudo crear lo que sería el cine. Pero esto no podía ver. Lo máximo eran 3 personas, como he dicho antes. Pero se ve como una película, estoy viendo una película. Estamos viendo la película. Y eso está relacionado con dibujo. Ah, bueno, había fotografía. Es fotografías continuas, pero no es una máquina de flores. Es una máquina de quinora, que se han destruido muchas y nosotros tenemos la única que he visto en mi vida. No he visto en ningún otro museo del mundo. La tenemos en la colección. Sí, en la colección. La colección porque no hay museo. No existe. ¿Esto no se puede llamar proyección? No, esto solamente lo puedes ver tú. Porque lo ves tú personalmente. Aquí no proyectas. Ah, vale. ¿Lo ves? Porque falta No se un gran proyecta invento ninguna que ahora pared. vamos a ver, que es importante, que Claro. hemos salido. Tú lo ves a través de este visor, pero no está proyectado en ninguna pared. ¿De qué material es el mismo que va a pasar? ¿De qué material? Como fotográfico, igual. Ah, igual, vale. El mismo material fotográfico, era una película, que pasa una película, Sí. va pasando la película y entonces el aparato hace clic, clac, clic, clac, clic, clac. Entonces se hace, se ve la imagen y negro, imagen negro. Entonces sale una cinta que es una parte negra y una foto. Entonces lo colocan todo, lo juntan todo y de esa manera hacen el... Han comparado cuando haces un dibujo en una libreta, muchos Exacto. Exacto, es el mismo El mismo concepto. el mismo concepto. Y entonces hicieron... Aquí lo haces con la mano. Sí, Y esto lo haces con esta y en la esquina sale el movimiento porque las has hecho Y ahora quedaba la parte más importante, que era llegar al cinematógrafo, porque es cuando empezó el cine, en 1895. Y el cinematógrafo tiene 3 funciones: filma, hace copias por contacto y proyecta. Este es el cinematógrafo, de Louis Lumière, original, Lumière, al menos Lumière. Este es el obturador, que es el gran invento de los Lumière.
esta pieza, que es la pala que pasa por delante, es la clave para poderlo proyectar. Ahora está en posición de filmar. Es la posición de filmar. Esto va a una velocidad constante, esto es por dentro. En teoría aquí tendría que ver la pieza que va cogiendo la película. Nosotros tenemos el cinematógrafo que rodó La salida de misa de 12 de la Virgen del Pilar, que es la primera película conservada del cine español. Se compró en Christie's, ya no tenemos esto. Tenemos conservada porque hubo otras anteriores, pero se han perdido. Se han perdido todas. Entonces, no- Este es el objetivo para filmar, porque esta cajita pequeña se componía de diferentes accesorios. Según lo que querías hacer, cambiamos los accesorios y lo hacías. Esta es la parte donde entra la película para que no se vele, que ahora no se puede velar. Ahora ya está en posición de hacer copias. ¿Veis que es el doble? Antes he visto una cajita más pequeña y es el doble. ¿Por qué? Porque ahora tú coges la película que has filmado, el negativo, y abajo pones la Virgen. Lo bajas, las juntas las dos, lo bajas, quitas el objetivo, y por contacto el negativo positiviza. O sea, el negativo se va fuera y el positivo se queda dentro de la caja interior. Y eso se lleva a revelar. Y entonces ya tienes el positivo. Y cuando tienes el positivo, cambias otra vez los accesorios. Ya habéis visto que ya no hay caja, hay una pinza y hay otro tipo de objetivo. Y ahora lo preparas así. Y entonces, abres esto, ya lo tienes abierto ahora, porque para poderlo proyectar tienes abierto. ¿Por qué? Porque detrás tiene que haber la fuente de luz, que es la linterna mágica, como habéis visto. Entonces la linterna mágica da luz al objetivo y tú ya puedes... Y así es como se hizo la primera proyección de cine en el mundo. ¿Ves la fuente de luz? Es una linterna mágica. Pues ahora ya habéis un poco entendido esto. Y entonces, el resultado final, como os he hablado de una cosa, ahora vais a ver la primera película conservada del cine español, que es La salida de misa de 12 de la Virgen del Pilar. Ese señor que va andando por ahí es el padre de Eduardo Jiménez Correas, que dice que la gente saluda a la cámara. Esto es el Pilar, esto es en Zaragoza. No, hemos puesto un poco porque no... ¿Qué año podía ser? 1891. Es en el 97. Como veis, hay un detalle muy importante, que en España salían de misa todo un montón de señores. Y en Francia, la salida de misa eran todo un montón de señoras. Y antes que salía de aquí, o sea, la diferencia es importante en la fábrica. Esta la va a hacer que es una batalla de bolas de nieve. ¿Veis? Batalla de nieve y pues Está muy bien. Ay, el de la bici. sí, pero esto la gente lo podía ver. Claro, al poderlo ver, pues claro, lo podía ver en una pantalla y entonces tenía la ventaja de que lo podía ver un montón de gente. Mientras que la quinola solo podían disponer los que tenían dinero para tener la quinola. Y eso, es que eso, lo del cine, no fue simplemente una globalización, que lo fue. Porque, por ejemplo, más aquí, más adelante, tenemos, si no me equivoco, esta es la llegada del tren de Melbourne, de 1896. ¿Por qué es importante esta película? Porque eso quiere decir que en ese momento conseguíamos ver imágenes filmadas en la otra parte del mundo sin parar 3 meses para poder ver Melbourne, que está en Australia. Y entonces, claro, esto fue una globalización bestial y también fue un cambio social, porque es la primera vez que el cine lo que consiguió
es que por primera vez en la historia, porque la escultura y la pintura siempre más o menos la veían la gente pudiente, pero el cine lo que consiguió es que lo podía ver todo el mundo. Y entonces rompió el tema de la clase social, porque accedió al arte todo el mundo, no solamente un grupo de gente, sino todo el mundo, porque costaba un franco poder ir a la película. Por ejemplo, esta Y película... además iban a las salas todo tipo de gente. Con Franco era mucho dinero, ¿eh? Con Franco había que ser dinero. Es esta la llegada del tren. Esto lo está basando en Australia en 1896. ¿Y la velocidad era así? ¿O? Era así. Bueno, esto también puede haber un problema plan, pero lo voy a decir. Os voy a comentar. Aquí hay una. El tema es el siguiente. La velocidad era 16 imágenes por segundo. Porque 16 imágenes por segundo tú ya puedes ver aquí. 5 o 6. Pero el problema fue cuando luego ya fueron alucinando porque la calidad no era exactamente bien, ya lo pasaron a 20 imágenes, pero el problema es cuando salió el sonido. Cuando salió el sonido, las primeras películas en sonido fueron con disco, un disco sincronizado a la película. Pero el problema que tenía este invento es que cuando se rompía la película no había sincronización, que se iba todo a hacer puñetas. Y hubo un señor que inventó una pieza que se llamaba el galvanómetro, que dibuja en la propia película, en un lado, las bandas sonoras de lo que está haciendo. Con lo cual, si tú rompes la película, no pasa nada, porque suena igual, imagen con sonido, no hay descoordinación. Y eso, pero claro, se dieron cuenta que al poner las imágenes en galvanómetro no se oía bien. Entonces pusieron a 4 fotogramas más y a 24 imágenes por segundo se oye perfecto. Por eso el cine era 24 imágenes por segundo. Esa es la razón. Porque claro, hacer más película costaba más dinero y la gente quería ahorrar dinero, como fuera. Por eso el cine se acabó haciendo a 24 imágenes por segundo. En la actualidad. A 25 en la televisión, pero a 24 imágenes por segundo. Incluso la televisión al principio pasaba películas, cuando hacían confirmaciones, nos hacían desde la televisión, que van a 24 imágenes por segundo. Bueno, y esto era lo que quería un poco explicar, y ahora pasaré un vídeo de J.M. Kuhn, Busco del Sueño, que es la segunda parte, en la cual veréis desde de las cuevas de Altamira toda la evolución del cine, para que os deis cuenta que el cine no es un invento solo del siglo XX, es un invento que lleva arrastrándose varios siglos atrás. Y que hubo una serie de gente que al final, porque el hombre, desde que empezó su historia, siempre ha querido reflejar la realidad. Y la realidad es el movimiento, no es un cuadro fijo. Unos cuantos aparatos. En el vestíbulo, Jordi, en el vestíbulo del Florida Blanca del cine. Diga que sea mejor, es para facilitarlo. Pero si tú la idea es mala, aunque facilite mucho la idea, el resultado también será malo. Eso no cabe ninguna duda. Lo que ha ido cambiando es el soporte. Os quería preguntar, Sí. el tema este, bueno, habéis dicho que tienen 3 almacenes. Sí. En Barcelona, ¿el otro es el de Vallbona, puede ser? No, ese es el museo que tenemos. Eso es un Ah, museo vale. que se puede visitar. No, tenemos un museo que es, porque José María nació en Vallbona de las Monchas, con dinero europeo, se consiguió a través del alcalde, que ya no está, pero hizo el tema, se hacer un museo, porque al sitio donde nació José María. Pero la idea nuestra no es el museo este, que está bien, sino hacer un museo mucho más tecnológico, mucho más práctico, porque claro, hacer un museo para poner las piezas en una vitrina no me interesa. Me interesa que las piezas enseñen, expliquen y que inspiren a las nuevas generaciones a hacer nuevos inventos. Eso sí que me interesa. Que está Porque muy eso hace bien. una cosa práctica. Está muy bien el Museo de Vallbona, por eso, ¿eh? Tiene 148 piezas. Y No, existe desde el año 2015. Tenemos allí, por ejemplo, una televisión de 1907. Porque, por ejemplo, cuando hablan de la televisión, mucha gente piensa, hombre, pues la televisión se basa en el cine. No. La televisión es una tecnología propia que no tiene nada que ver con el cine. Se basa más en la radio. Nosotros tenemos la primera televisión, la tenemos, que recibió imagen en el mundo, que era en 1930, en la época nazi en Alemania.
Pero en 1907 y incluso en 1900, que han desaparecido, ya existía el concepto de la tele, ya existía el invento. De hecho, casi es paralelo al invento del Es cine. paralelo al cine. Es Lo paralelo. que pasa es que nos llegó en el año Yo 50. ahora soy un poco frívola a veces. Menudo seguro debes de tener ahí puesto en el museo, ¿no? Varios. Lo tiene, sí, sí. Porque Tiene cuidado. por robo, por incendio, por... Sí, sí. Bueno, como toda la familia vive alrededor, ¿sabes? Está súper controlado. Y los Ah, vecinos lo ya saben. tienes Sí, los familia vecinos- vegetal. ¿Te acuerdas? No, y toda la gente lo sabe, Sí. y los vecinos lo saben. Cuando y- empezamos a trabajar sí. nosotros con José María, ¿te acuerdas que nos dio la llave? La primera vez, cuando fuimos a abrir ya nos salieron varios Nos allá. vigilaban. ¿Ustedes qué hacen? Luego ya no hay ningún problema. Es muy querido en el barrio, lo conocen mucho a José María. Y Ahora la es el familia- presidente de honor de la fundación, porque ella es Sí. mayor, ya el presidente soy yo, y Mario es la directora de la Todo queda en fundación. casa. Mire, Sí. No, Pues es un ojalá, trabajo. ojalá tengáis mucha suerte en esto que has dicho antes, al principio, de que queréis ponerlo esto ya de forma oficial. diríamos. Bueno, nosotros llevamos 15 años hablando a todo el mundo, varios ministros, varios presidentes, tanto de la Generalitat como del otro lado, alcaldes, lo conocen muy bien, Han pasado varios por la colección. han pasado montones de personas. Y además han pasado gente de muchos países también, porque ha venido gente, incluso vino del mundo, del mundo. de Estados Unidos, vino aquí. O sea, nosotros tenemos un proyecto que he ido a Bruselas a presentarlo, porque creo que tenemos una oportunidad en España. Esta colección permite crear este museo, porque sería la parte de técnica, de toda la evolución técnica, y luego toda una serie de salas que serían salas de los países. ¿Por qué? Porque la parte final de todo esto es la película. Entonces lo que nos interesa es que hayan salas de países y que en esas salas de países se vean el cine que hacían en esos países y las novedades. Con lo cual hacemos un tema comercial y damos visibilidad a España, que es donde estaría. Y habría una parte... Por eso en los porqué yo dije bien claro que no hay ningún museo de este tipo en toda Europa y podría ser de España. Es cuando la gente aplaudió a la Que además queremos incluir en el museo la parte de restauración, que es comprar piezas talleres. y alquilar máquinas, piezas para rodajes de películas, de series de televisión, que es lo que estamos haciendo ahora, pero lo haríamos a través del museo. Porque Sería mira, muy interesante. Bayona pues ha pedido piezas para el tema este, Para luego la Almenara nieve. también, todo el mundo. Claro, este es un tema que hay una necesidad y que no hay sitio, no hay una referencia, porque claro, son piezas Sí. que los museos no dan ninguna. Bueno, ahora se va a estrenar una película este año, que es la de la alcoba... Ah, sí, este año nosotros nos fuimos a Túnez, llevamos el cinematógrafo encima porque no hay nadie que te lo asegure y lógicamente yo no dejo en un almacén, ni mucho menos, tengo que llevarlo encima yo mismo. Y hicimos una película que se llama La alcoba del sultán, que además, lo más curioso de esta película, que la da el señor Javier Rebollo, Rebollo. lo más curioso es que no está rodado con digital, No. está rodado con película de Analógico. 35 original, que eso es muy difícil. Y tiene la mayor... Tiene como 30 piezas de la colección Queraltó. De hecho, estuvimos en el rodaje en Túnez y había aquel espacio que le llamamos nosotros el rincón del Queraltó. Porque estaba, aparte del cinematógrafo, varias piezas. Y esto lo sacarán pues este año. Este año. Por eso hay gente que necesita para hacer cosas, para películas, en los de Gran Hotel, varias cosas necesitan piezas. Y entonces tenía que haber un departamento, no todas evidentemente, que pudiera alquilar piezas para película. O sea, los objetos tienen que ser útiles, no inútiles, sino útiles. Y además mantenerlo vivo, mantener piezas antiguas que se vayan restaurando y que se hagan reproducciones también. Eso generaría dinero también. Pues yo fui a Bruselas pues a explicar este tema y a ver qué pasa. Entonces ahora necesito ciudades, que ya hay unas cuantas que estamos hablando, para poder hacer ese espacio. Eso sería muy bueno para España, porque sería un punto de referencia audiovisual en toda Europa, sería donde estuviera el museo. Eso es fantástico. Hemos estado en varios proyectos, o sea, desde el 2005 que empezamos, varios proyectos que se hundieron al final, ¿te acuerdas? Bueno, pues los chinos se llevan los hemos chinos se tenido llevaron proyectos, lo de los Zona contenedores, Franco. la Franca. La Zona La Franco Zona se Franca había llevaron. un proyecto de museo muy interesante, que entrábamos, también se trasladaba el SCAC, la escuela se trasladaba también a la Zona Franca, pero hubo luego un cambio por temas políticos, ¿sabes? Y se estropeó. Hubo otro proyecto, en Madrid también tenemos otro proyecto. Cuando hay cambios políticos, te afectan siempre. Ahora tenemos una reunión
este mes, a ver qué pasa con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que es la última oportunidad que se Es tiene la en última Barcelona, si no oportunidad. se irá a Madrid, seguro. Y en las tres, Claro, la ¿Qué? idea sería que estuviera en Barcelona. en las tres torres de San Adrián quieren hacer un hub de cine. Sí, ¿O no? pero eso va a tardar. Va a tardar. Claro. Hay mucho verde. Además, alguien, no sé quién lo Hemos ha dicho pensado, por aquí, sí, sí, hemos pensado. está el Jaume Rouras. Tu amigo. Entonces, O sea, pues, amigo, que este es un peligro, olvídate. es un peligro. Jorge, Olvídate. tu amigo. Y el Mi amigo. O sea que, olvídate. Gerona sobre... Hay un museo. No, ese es un museo que además conocimos al señor que se Había llamaba... telepatía, se lo iba a preguntar. Sí. Un museo en Gerona, ¿no? Sí, De- pero es que llega solo al cinematógrafo. Nosotros llegamos a toda la era analógica. Es más el precine. lo Porque que habéis hace visto cuando se ha pasado el vídeo, habéis visto que ha acabado Lumière y luego ha continuado y ha seguido y sigue como Duracell. Y sigue y sigue y sigue. Porque es muy amplio lo que hay que explicar. Y solamente, porque aquello es un museo que es solamente para la ciudad de Gerona, que está muy bien, que lo llevó, ¿cómo se llama? El que se murió. El Tomás Mayol, que lo hizo, que por cierto se compró esa colección. No sé, no quiero entrar en esos temas, pero costó un dinerito. Hubo un tema político. Hubo un tema político por medio, porque hubo una lucha entre convergencia y socialistas, porque ese museo tenía que ir a Figueras y acabó en Girona, muchas cosas, o sea, hay mucho tela. Lo malo es cuando se mezclan conceptos que no tendrían que mezclarse. Y entonces es un tema de la historia del cine hasta el cinematógrafo. Yo quiero explicar una cosa global y que sea útil. Porque hasta hace poco, ahí ya no hacemos porque ya no lo están haciendo, hacíamos los cursos de los Juriols y traíamos diferentes temas del cine, que son muchos, animación, pues tú ya te acuerdas, y la gente, y tenemos gente especializada, donde sea, si estaba en Salamanca, si estaba en Madrid, los traíamos aquí. Y entonces la gente se apuntaba, incluso hacemos becas. Y la gente pues podía tener becas. Ahora ya no se está haciendo esto, pero estuvimos 5 años haciendo. Con la pandemia cambió todo. ¿El principal obstáculo cuál es? El que encontrar en esos 15 años. El principal obstáculo es el ser obtuso, totalmente. Este es el principal obstáculo. Este de obtusismo total, crónico. Porque claro, ahora, no lo he puesto ahora porque sería muy largo, pero ya teníamos declaraciones de Costa Gavras, del director de la Cinematografía Francesa, que ya está metiendo la bronca al gobierno español, sea de color que sea, ¿qué coño están esperando? Con perdón la palabra. O sea, esa es la verdad. Porque si estos señores dicen, por ejemplo, el director de la Filmoteca Manoni, dice que es la mejor colección privada del mundo. Seguro. Entonces, bueno, tú has visto, tú has estado en la colección, tú también, ya sabéis lo que hay. Que habéis visto un almacén, y son 3. Porque vosotros no podéis entrar, pues no se puede pasar. También vi la del pueblo, acuérdate. Y también tú también estuviste en el museo, claro. Pues cuando vino Laurent Manoni, dice, ¿puedo hacer alguna foto? Y no paró de hacer fotos. Es una maravilla. Luego nos invitó a la Cinemateca para que viéramos también su almacén. En Málaga lo habéis probado, porque Málaga se quiere Sí, no, es que ahora ¿qué más? Mira, pues tengo que dar una Málaga noticia. quiere ser y será, Sí, pero no tiene espacio. ¿No tiene espacio? No tiene espacio en Málaga. Porque el alcalde lo quiere, sí. Pero Hablamos mira, con ellos ahora había en un enero. museo del Madame Tussauds, que es el que está en Nueva York y está en muchas partes, Museo de cera. y les daban la colección Gratis. y no han podido hacerlo porque no hay espacio público para construir. No hay. No existe. Es privado. Es privado y es privado imposible. necesita... Público no queda ya, porque está todo concentrado. Claro, se ha dado todo. La mecenas que tenemos en la Cervantina, como es millonaria, Sí. y tiene su fundación, se la ha llevado a Málaga, porque aquí no conseguía No se nada, movieron del y se ha espacio. ido a Málaga, pero claro, ella ha Ahora copiado para el ellos, espacio claro. para hacer lo que quiere hacer. Es un sitio ideal porque hacen el Festival de Cine Ese de es el Málaga. problema. Ese es el tema. Tiene mal como en Barcelona, para mí era una ciudad. En Barcelona lo que no entiendo es que Barcelona tiene montones de espacios Tiene libres. espacio. Y además hay un espacio especialmente interesante, porque mira, la película que hemos hecho ahora, que es Juan Marín, un siglo de cine, Juan estuvo trabajando en los estudios Orfea, que fueron los primeros estudios cinematográficos sonoros que hubo en España. Esos estudios estaban en Montjuïc. Estaban en Montjuïc, o sea, la montaña de Montjuïc tiene mucha historia. Ahora la feria está en la sala de actos que está allí, que está desutilizada,
un montón de espacio que no se utiliza, o sea, no habría ni que construir, habría que adaptar. Porque tendríamos ya la sala hecha, las sillas hechas, que todo esto cuesta mucho dinero. Pero bueno. Aparte de obtusos, que desde luego también será un tema económico, ¿no? Bueno, no, porque mira, ahora se está haciendo una obra, que es necesaria, yo no digo que no sea, que va a costar 400 millones de euros. En Barcelona, sí, en Barcelona. Las obras de la línea 8. Que es la línea 8, que además hay un problema que tenemos que por el parque quieren meter todo. Si quieren cargar 118 árboles. Quieren cargarse 118 árboles y meter la arena allí. El ayuntamiento les necesita los dos. ¿Quién poner allá? Pero MRD, o sea, la gente se está poniendo en contra. Sí, en el excursador, en el parque del excursador. Ahí sí que cargar los 118 árboles. Para los ferrocarriles, la línea 8. Que tiene que cruzar esa zona. No, por eso estamos haciendo protesta para que... Porque el problema es depositar la arena. Entonces quiero que la depositen en el pabellón 2 de la feria, que está sin utilizar, y ahí lo podían hacer, no cargarse los árboles que están... Es que se cargan los árboles y aparte hay un instituto. Y la excusa que han dicho es de que cuesta 5 millones más. Y mi pregunta es, cuando hay proyectos de estos, por 5 millones, con perdón, es una mierda. Claro. Esa es la verdad. Porque claro, volver a sacarlo, volverlo a plantar, si lo planta, que eso tengo mis dudas, todo esto costaría mucho más que lo otro. El trasplante es carísimo. Pero es que lo que harán no es trasplantar, lo eliminarán y ya está. Ya, sí. Lo del trasplante no me lo creo, sí, no me lo creo. Y hay mucha gente que está movilizada con esto. Pues tienen que cargarse 118, pero la gente se ha puesto en contra, porque además tienen que pasar por esa zona, es otro tema y ya acabo, pasan 70 camiones cada día a descargar arena. Y hay un colegio al lado que lo llenan de arena hasta arriba. O sea, es un desastre total. Esto ya está en la legislatura de Corboni, ¿no? Sí. Bueno, esto es heredado de la señora. Claro, cuando tienes herencia las tienes. Pero cortar los árboles no, porque la ecología en ese momento era lo principal. Pues no sé si era lo principal, no sé si era lo principal, pero el proyecto lleva años. O sea, ya esta señora ya lo sabía. No me sirve de excusa lo principal. De hecho, hemos limitado el corte de la tala de árboles. Ahora se ha pasado de 178 a 118. Se ha ganado un poco, pero no es suficiente. Pero bueno, yo venía a hablar de cine porque... No, lo bueno sería... Antonio Banderas, que tiene tanto tirón... Sí, hemos hablado con él. Además me dio unas espuelas, Me tiene que dar unas espuelas del zorro, que me las tiene que dar, me lo prometió. Muy amable, hablamos, pero... Y no me ha dado las espuelas, unas grandes dificultades, no sé quién mandaba, que iba en contra de... No, por eso hizo el teatro, porque estuvieron tanto las agencias que se estaba haciendo el teatro, es lo que hizo, no le quedó otra. Muy agradable, muy simpático, pero al final... Pero es que el problema de Málaga es que no hay espacio físico. Esa es la verdad. Porque ellos firmaron con nosotros en Málaga de que estaban dispuestos a ponernos el espacio. Málaga, en Tres Cantos y Tarrasa también han firmado. La que no ha firmado aún es Tres Cantos, Madrid, y luego la que no ha firmado es Barcelona, que pronto a ver qué pasa. Y ciudades más pequeñas, como Valladolid, tiene mucho No, pero sí, Valladolid, me gusta que me hagas esta pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta. Fueron los actores, ¿no? Mira, dos exposiciones. Hicimos dos exposiciones en Valladolid, que por cierto, lo costeamos nosotros, nos pagamos el hotel, el transporte y todo, porque eso es otra cosa. A mí no me han pagado nada, esta es otra. O sea, tú vas explicando cosas, ayudando, dando conocimientos, pero se ve que esto es gratis. Subvenciones ni una. Subvenciones cero. Para el documental tampoco hemos tenido subvenciones. Tampoco. Nuestro documental, que están hechos con imágenes en 4K, con filmaciones, hemos filmado con 2 equipos en 4K, en Barcelona y en Madrid, en el Museo del Prado, en el Palacete de Albéniz. O sea, esta película que está ganando premios, está muy trabajada, ni un duro. ¿Vale? Y esta otra que habéis visto tampoco ni un duro, tampoco. Que se abren espacios inmensos para la cultura, el nuevo concepto de cultura y tal, eso es poco frecuentados ni en Madrid ni en Barcelona, porque estoy a caballo entre las dos ciudades, y sin embargo algo tan importante no la primera excusa que me pusieron en Barcelona, que además hicieron una especie de ley, no sé cómo estará el tema,
que no podía estar un museo de la misma categoría de cine a menos de 100 kilómetros de Girona, y claro, Girona está a menos de 80. Pero entonces yo les dije otra cosa, digo, vamos a ver. Y que fuera Madonna. No, pero, Madonna juntos no pueden estar. no, lo que dije es una cosa. Me gusta que me hagan esta pregunta porque, mire, en la propia castellana está el Museo Reina Sofía, la Thyssen, el Museo de la Caixa y el Prado. Casi nada, en la propia castellana. Pero aquí el problema que hay ya en estic Cataluña, parlo. El problema en Cataluña es que un solo museo a queda nivel aquí. mundial, no provincial ni comarcal. Y luego en la Plaza Colón abajo también hay... Y en Valladolid, ¿qué pasó? Sí. Bueno, está, el 22 arroba es donde está la colección. Es que en el 22 arroba había un proyecto de hacer un museo, Había un proyecto. pero luego se hizo una especulación y se vendieron apartamentos y no sé qué historia. Y era donde tenía que ir el museo, pero ya está. Y se firmó incluso un convenio con ellos contra que estaba el 22 arroba, el Pompeu Fabra, el Ayuntamiento de Barcelona, todos, en fin, se firmó, se dio la foto y todo. Nada. Esto fue en el 2005, nada más. Y eso en el 2005 se hizo. ¿Cuántos años ya estaba yo? El Terrassa es que hay un problema. De la estación de Francia, ¿verdad? El Terrassa, el problema que hay es que el sitio donde está el parque audiovisual no tiene comunicación. O sea, se han tardado casi 15 años y no hay ningún metro que llegue a aquella zona. Y eso va a ser un problema. Por tanto, hay que hacerlo en la ciudad. Y ahí es donde viene el problema. Gijón, que también tiene el festival de cine. Sí, lo conozco y hemos estado. Hemos hablado con el que era director del festival. Hemos hablado con el que era el director que ahora está en la autonomía de Madrid. Ya no está ahí. Nos conocemos a todos. Es que yo conozco a todos. Nosotros tenemos fotos con todos. Si no la tengo yo, la tiene José María, es lo mismo. ¿Con el Coldo tienes foto? Eso es el que No. Este no, porque este venía más tarde. No llevo mascarillas yo, ¿sabes? Como no llevo mascarillas lo tengo muy mal. Ni os eché una mano Boadella en Madrid. Y el heredero. No, Boadella lo conozco, que viene aquí de vez en cuando. Sí, pero Boadilla es de teatro, no es de cine. Es de teatro. Bueno, pero es igual, también te ayudaría si pudiera. Pero lo que pasa es que no, bastante tienen ellos por defenderse. Bueno, pues estaremos abiertos. Claro, nosotros ahora tenemos pendiente una reunión con el director de la Academia Europeo, porque soy miembro de la Academia Europeo. Y hablamos con él, No, es que sería generar a lo mejor a nivel de cine cogerán, no, pero sí una red, porque si van juntándose diferentes audiovisuales en Europa, que no está el concepto europeo de cine, esto sería muy bueno para la cultura en este país, porque entonces España se convertiría en un referente a esos contactos y podríamos tener actores de un sitio o de otro. Se pueden hacer muchas cosas con nuestro proyecto. ¿Y la IAE no puede ayudar en algo? Yo ahora, a partir del 13 de marzo, vamos a ver qué pasa. Que seguramente será un churro, porque es el de siempre. Hemos hecho un museo. El Cherry, por ahí. Pero bueno, gracias, Y también tenéis aquella filmación primera. Pero es que el problema, sí, hombre, podía pasar, podía pasar. Pues es una pena. Claro. Pero podría pasar. De momento hemos estado intentando que se quede aquí. Estos años hemos intentado que se quede aquí. Mira, Hasta que José de hecho, María se va haciendo mayor. José María tiene 86 años. Entonces hay que tomar decisiones. Ya no tenemos mucho tiempo. Tenemos muy poco tiempo ya. Que también tenéis aquella filmación que presentasteis la primera vez que os conocí, que están personas de todos los países insistiendo. Exacto. No la he puesto aquí, la tengo aquí. De todos los países insistiendo en que tienen que hacer el museo, tienen que hacer No, Costa Gabras, dice aquí. Está Costa Gabras, que es un gran director y es el director de la Cinemateca Francesa. Pero bueno, esa es la realidad. Lo importante que aparte de toda la polémica y tal, habéis aprendido algo de lo que es el cine, que es lo que me interesa. Ya lo sabíais, vamos entrando bien, Me recuerda muy importante en las dos. ¿Alguna vez han hecho algo relacionado con las cámaras? Parece el Cinenica que teníamos aquí en el A nosotros han pedido...
Ha habido gente que nos han pedido imágenes para cosas. Sí. Mucha gente. Siempre las hemos tenido gratuitamente. Recientemente no, pero hace unos años, eso que habéis mostrado, trozos, yo lo he visto, creo que ha sido en la 2. Puede ser. Aparte de mis manitos que ven hacer reportajes de estos. Pero en funcionamiento. Han hecho reportajes a que el autor en la colección han salido cosas en televisión española. Han salido en televisión española, en TV3, en montones de sitios. Hasta en un programa del tiempo. Era. En TV3. Si son muchos años que llevamos trabajando. No, lo importante es que sepáis y seáis con la idea de que el cine no es un invento solo del siglo XX o del XX, sino que es un invento que viene de lejos y es un acuerdo entre diferente gente que fueron cogiendo las ideas para hacer ese invento, para hacer lo que quería el hombre en las cavernas, que era reflejar la realidad. Claro, sí, el Java es antiguo. Claro, el hombre lo que quería es reflejar la realidad y hizo con los medios que tenía, que era la pintura. Pero luego se dio cuenta que podía hacer lo otro. Porque seguramente que se veían las pinturas y había gente que hacía el ruido de los caballos. No me había fijado. Es verdad, la la época sensación del rupestre. movimiento. Sí que hay guisantes con distintos movimientos, distintos... Pero Las patas, no la había es que cuando he visto lo de las patas, que la habéis nombrado, digo, es verdad, estaban haciendo una película. Claro, si la idea es hacer la película. Oye, lo de las sombras también, ¿verdad? Que en Praga también hay un teatro de sombras, o me parece que es en Praga. Un teatro que siempre... No puede ser. Yo lo que conozco yo conozco el de las sombras vietnamitas que están, que son en agua. Bueno, y sombras también en Francia. Y las marionetas de Birmania, todo eso lo he visto y además lo hemos filmado. Bueno, pues nada, muchas gracias.